Buenas noches, comunidad. Apaguen la luz o al menos bájenla un poco, porque lo que voy a contarles esta noche no es exactamente una historia inventada. Ojalá lo fuera. Este episodio va dedicado a quienes manejan de noche, a esos que salen cuando todos regresan, a los que ven pasar los pueblos dormidos, las luces aisladas en las montañas, los perros que cruzan la carretera sin mirar y ese silencio que parece tragarse todo, a los traileros que atraviesan el país mientras el resto del mundo sueña, a los repartidores, los choferes, los estudiantes que vuelven tarde de la universidad y a cualquiera que haya sentido que a cierta hora la carretera se convierte en otro lugar. Porque hay un momento justo antes del amanecer cuando el mundo parece desconectarse, cuando no se escucha ni un motor, ni una radio, ni un insecto. Y el tiempo se siente extraño, no pasa igual, no se mueve como durante el día. Esa franja de la noche entre las 3 y las 4 de la madrugada siempre ha tenido algo inquietante. Los abuelos decían que es la hora del diablo. Los curas la llaman la hora inversa, porque es cuando las oraciones pierden fuerza y las almas errantes salen a buscar compañía. Pero para los que viven en la carretera, esa hora tiene otro nombre, la hora del eco, porque hay cosas, sonidos, luces, figuras que se repiten aunque el camino esté vacío, como si el asfalto guardara memoria. Y si alguna vez han pasado por la vieja carretera entre San Miguel y La Esperanza, sabrán que en medio del trayecto hay un cruce que corta la oscuridad en dos. Un paso de tren abandonado, sin barrera, sin señal. Solo dos rieles oxidados que atraviesan el pavimento y una señal vieja que dice «ceda el paso», aunque ya no hay trenes que pasen por ahí. Al menos no deberían. Desde hace décadas los vecinos aseguran que algunas noches el aire cambia justo al llegar a ese punto, que el suelo tiembla, que el ruido se apaga y que de repente se escucha un silbido largo melancólico que no parece venir de ningún lado. Un silbido de tren, de esos que ya no existen. Y cuando ese silbido pasa, los relojes dicen se atrasan. Media hora exacta, como si el tiempo se diera su espacio a algo más. Así que esta noche, comunidad, acomódense, bajen un poco el volumen y no olviden, la posibilidad es pequeña pero siempre existe. Vamos a adentrarnos en el cruce del tren abandonado y en lo que ocurre cuando el tiempo decide detenerse. Era martes 12 de julio del año pasado, una de esas noches en las que el cielo parece no decidir si va a llover o no. Nubes bajas, pesadas y un aire húmedo que se mete en la ropa. Yo venía de La Esperanza, rumbo a San Miguel, después de un turno largo. Había salido tarde, cansado, y lo único que quería era llegar a casa, dormir un par de horas y volver a la rutina. Eran las 2:47 de la madrugada cuando la carretera empezó a sentirse distinta. No sé si han notado que a veces el sonido del motor cambia, no porque el auto falle, sino porque el ambiente se espesa, como si el aire fuera más denso. La radio comenzó a hacer ruido, a chispear y de repente la señal se perdió. Silencio absoluto, solo el ruido del limpiaparabrisas y el golpeteo fino de la lluvia. No era una tormenta, no. Era esa llovizna menuda que cae como si no quisiera molestar, pero que termina mojándolo todo. El asfalto relucía y las luces del tablero daban una tonalidad verdosa al interior del coche. Entonces, sin aviso, el motor tosió. Un tirón seco, otro más. Y murió. El auto se quedó inmóvil, justo en la recta que atraviesa el viejo paso a nivel. Pensé que era el alternador, quizá el cableado mojado. Intenté encenderlo 3 veces. Nada. Ni un intento de arranque. Abrí la puerta y el sonido del agua al caer sobre los charcos fue lo primero que me hizo sentir la soledad. Ahí estaba yo, bajo una lluvia débil pero constante, en medio de una carretera vacía y una vía muerta. A la izquierda, entre la niebla, se adivinaban los postes torcidos y el letrero oxidado con el dibujo de una locomotora. No había luz más que la de los faros reflejándose sobre el pavimento mojado. Recuerdo haber sacado un cigarro, más por costumbre que por calma. Y fue en ese momento, mientras buscaba el encendedor, que lo sentí. Un leve temblor bajo los pies. Al principio creí que era el motor del coche vibrando todavía, pero estaba apagado. El suelo estaba latiendo. Era un ritmo constante, profundo, como si algo enorme pasara por debajo de la tierra. Levanté la mirada y vi una línea de niebla más densa formándose sobre las vías. No había viento, nada que la moviera, solo ese pulso que se hacía más fuerte. Y de pronto el sonido. Un silbido, largo, sostenido, tan puro que atravesaba el pecho. No sabría describirlo con exactitud, pero no era un tren moderno. Era ese tipo de silbido que uno ha escuchado en películas viejas o en grabaciones antiguas. Un lamento metálico. El aire cambió de temperatura. Todo se volvió más frío, incluso el cigarro se apagó solo, y entonces lo vi. A lo lejos, una luz amarilla, como una linterna moviéndose entre la bruma. Pensé que podría ser un camión
o algún vehículo que venía del otro lado, pero esa luz no se movía como lo haría un faro. Oscilaba suavemente, avanzando en línea recta como si flotara sobre los rieles. A medida que se acercaba comenzó a tomar forma, y el corazón se me detuvo. Era un tren, una locomotora antigua, de las que ya no circulan, de esas que solo se ven en fotos en blanco y negro. Su farol no iluminaba la carretera, sino el aire mismo, como si el haz de luz se deshiciera antes de tocar el suelo. Lo más perturbador era el silencio. El tren se acercaba, pero no hacía ruido de ruedas, ni de metal, ni de fricción. Solo el silbido flotando eterno. Y entonces los vi. Dentro de los vagones, sombras. Figuras humanas quietas mirando hacia afuera. No se movían, pero podía sentir sus ojos siguiendo cada uno de mis gestos. En el segundo vagón, una silueta femenina me observaba de pie, con la cabeza ladeada, como si me conociera. Quise retroceder, pero no podía. Era como si el cuerpo se negara a moverse. El tren pasó justo frente a mí. El viento que dejó al cruzar me golpeó con un olor a hierro viejo, a humo, a madera húmeda. Y en el último vagón, colgando de la parte trasera, un cartel oxidado ondeaba sin tocar el suelo. Tenía grabado un número, 312. El farol de cola se desvaneció entre la niebla, y todo volvió a quedar inmóvil. No sé cuánto tiempo pasó después. Pudo haber sido 1 minuto o 1 hora. Encendí el coche y arrancó como si nada. El tablero volvió a la vida. Las luces parpadearon. La radio soltó un zumbido y, en el reloj digital, leí claramente la hora. 3:12 a.m. Cuando por fin llegué a San Miguel, el reloj de la plaza marcaba las 2:42, media hora de diferencia exacta. Y no fui el único. Mi teléfono, el reloj del auto y hasta el del bar donde paré. Todos coincidían con esa hora perdida. Esa noche no dormí. A la mañana siguiente, un anciano del lugar me dijo con voz serena que la vía había sido cerrada en 1959. Un tren nocturno había descarrilado durante una tormenta y nunca encontraron a todos los pasajeros. Dicen que los que faltaban siguen viajando, buscando llegar al destino que nunca alcanzaron, y que cada tanto se aparecen a los que se atreven a detenerse ahí. Quizás fue una ilusión, quizás un juego de luces y fatiga, o quizás esa noche el tren decidió hacer una última parada. Los que vivimos en carretera sabemos que la noche tiene su propio idioma, un lenguaje que no se entiende con palabras, sino con silencios, con reflejos, con esas señales que uno aprende a reconocer después de muchas madrugadas. Hay rutas donde el aire pesa distinto, donde el motor parece cansarse, donde las luces del tablero se apagan por segundos sin razón aparente. Y cuando eso ocurre, lo mejor es no preguntar demasiado. Muchos conductores dicen que la carretera entre San Miguel y La Esperanza está viva, que no hay un solo trayecto igual a otro, que cada curva, cada sombra se acomoda según quien la recorra. Algunos la llaman el camino del eco, porque las cosas que allí pasan no terminan del todo. Siguen repitiéndose, noche tras noche, como si el asfalto recordara cada historia. Lo que les voy a contar a continuación es una de esas historias. No me ocurrió a mí, sino a una mujer que conocí en una gasolinera de paso. Una de esas personas que viajan sin miedo, pero que aprenden a escuchar las advertencias. Ella dice que si esa noche no hubiera hecho caso a un extraño al costado del camino, quizá no estaría viva para contarlo. Y su historia empieza justo en el mismo punto donde yo vi pasar aquel tren que no debería existir. Ella se llamaba Marta, una mujer de unos 40 y tantos, de rostro curtido por el sol y manos endurecidas por años de manejar. Transportaba mercancía ligera entre pueblos del norte, papelería, piezas de ferretería, herramientas pequeñas. Nada que diera miedo salvo el horario. Siempre prefería viajar de noche. Decía que así rinde más el camino, que hay menos tráfico, menos distracciones. Pero también reconocía que en la noche la mente empieza a inventar cosas, que el cansancio te juega trucos, y que si no eres fuerte terminas viendo lo que no está ahí. Una madrugada de noviembre, mientras cruzaba por la carretera vieja, la misma que une San Miguel con La Esperanza, le tocó vivir algo que hasta el día de hoy la hace temblar cuando lo recuerda. Eran las 3:05 según el reloj del tablero. La llovizna apenas dibujaba líneas plateadas frente al parabrisas. La música de la radio se interrumpía a ratos, pero ella seguía tarareando un bolero viejo, el mismo que escuchaba cuando era niña. El camino estaba vacío. El único movimiento era el de los limpiaparabrisas, marcando el ritmo como un metrónomo paciente, hasta que lo vio. A unos metros del paso a nivel, justo en el borde de la cuneta, un hombre anciano caminaba bajo la lluvia. Llevaba un abrigo oscuro, casi negro, y un paraguas roto que apenas cubría su cabeza. Su paso era lento, arrastrado, el tipo de paso de quien ya no tiene prisa por llegar. Marta frenó, porque algo en ese hombre le pareció fuera de lugar.
No era normal ver a alguien caminando por ahí a esa hora, y menos con esa calma. Por un instante pensó en detenerse para ofrecerle aventón, pero cuando bajó la velocidad, el anciano levantó la mirada. Sus ojos se encontraron por un segundo, y ese segundo fue suficiente para que Marta sintiera un escalofrío recorrerle la espalda. El anciano no parecía empapado. La lluvia le caía encima, pero su abrigo seguía seco. Ni una gota de agua resbalaba por la tela. Y lo más raro, cuando el limpiaparabrisas volvió a pasar, ya estaba más cerca. No corrió, no se movió, simplemente estaba más cerca, en la línea amarilla frente al camión. Entonces habló. Su voz sonó ronca pero firme, como si hubiera pasado toda una vida hablando en estaciones vacías. «No te detengas entre las 3 y las 4», le dijo. «Pase lo que pase, no te detengas». Marta apretó el volante. Quiso preguntar algo, cualquier cosa, pero cuando miró hacia el parabrisas ya no estaba, ni a un lado ni detrás. Nada. Solo la lluvia cayendo sobre el asfalto vacío. Pensó que tal vez lo había imaginado, que el cansancio le estaba jugando una mala pasada. Pero entonces vio algo en el espejo retrovisor, un paraguas viejo tirado en medio de la carretera. Y durante un instante juró ver una sombra apoyada sobre él, como una figura doblada por el peso del tiempo. Aceleró. Unos minutos después, cuando ya casi había olvidado el susto, una luz azul intermitente iluminó el interior de la cabina. Era un motociclista detenido al borde del camino, tirado junto a su moto, cubierto de lodo y con la pierna torcida. Marta se detuvo, bajó del camión y corrió hacia él. El hombre respiraba con dificultad, y el olor a gasolina era tan fuerte que mareaba. Le puso la chamarra sobre el pecho y buscó señal para llamar a emergencias, pero el teléfono no respondía. Solo un pitido débil y un eco, como si la llamada se repitiera en bucle. El motociclista abrió los ojos, la miró y le dijo apenas en un susurro: «No tenía que estar aquí», y se desmayó. Minutos después llegaron otros conductores. Lo llevaron al hospital más cercano, donde sobrevivió con heridas leves. Pero lo inquietante fue lo que encontraron en la cuneta. A unos metros de donde cayó el motociclista había una huella profunda en el barro, como si alguien hubiera estado de pie ahí, solo que no tenía forma humana. Era alargada, con una hendidura en medio, como la marca de una bota vieja deformada por el peso de los años. Marta no lo supo hasta semanas después, cuando volvió a pasar por el mismo sitio, esa vez a plena luz del día. Al detenerse en una tiendita del camino, la dueña, una mujer mayor, de esas que han visto más cosas de las que cuentan, le preguntó si había pasado de noche por la vía. «No todos los que ven al viejo del paraguas regresan tranquilos», le dijo. «Dicen que aparece solo a los que están a punto de cruzarse con la muerte. A veces para advertir, otras solo para recordar». Marta se quedó callada. Nunca le contó a nadie más, pero desde entonces, cada que maneja de noche, lleva un pequeño rosario colgado del espejo. Y si el reloj se acerca a las 3, acelera sin mirar atrás. Años después, otro conductor aseguró haber visto al mismo anciano. Dijo que vestía igual, que su paraguas era el mismo, y que le dejó en el parabrisas una hoja arrugada donde solo se leía una frase: «Si puedes, pasa sin detenerte». Al día siguiente hubo un accidente en el mismo punto, un auto deshecho contra un árbol. Dentro encontraron un reloj detenido exactamente a las 3:12 am, la misma hora. El mismo eco, el mismo aviso. Nadie sabe si aquel anciano es un fantasma, un alma protectora, o un recuerdo vivo del tren que nunca llegó a su destino. Pero lo cierto es que quienes han cruzado la vía y lo han visto, nunca vuelven a dormir igual. Hay algo en la manera en que el tiempo se detiene en esa carretera, como si el pasado no terminara de soltarte, como si cada historia dejara una huella invisible que los demás pueden sentir sin saberlo. Los viejos camioneros dicen que, cuando una advertencia aparece más de una vez en el mismo lugar, no se trata de coincidencia. Dicen que el camino tiene su manera de cuidarte, y que los avisos que vienen de la oscuridad no siempre buscan asustar. A veces solo quieren que escuches. Muchos aseguran que ese anciano del paraguas era un guardafrenos, el último trabajador del tren que se descarriló en los 50, que en la madrugada del accidente corrió por la vía, bajo la tormenta, intentando frenar el convoy con una linterna en la mano. Nunca encontraron su cuerpo. Y desde entonces, cuando alguien va a pasar justo antes de que ocurra una tragedia, él aparece. Solo dice una frase y desaparece con la lluvia. Quizás es una forma de advertencia, o una deuda que el tiempo no ha terminado de cobrar. El hecho es que todos los que lo han visto coinciden en lo mismo. El aire se vuelve más pesado. El reloj marca las 3 y el sonido del silbido antiguo se cuela entre los árboles. Y es ahí, justo en esa franja, donde empieza la siguiente historia. Una historia más solitaria, más silenciosa, donde el peligro no viene de lo que ves, sino de lo que sientes detrás de ti cuando crees que estás completamente solo.
El caso de Raúl Medina es distinto. No fue una aparición. No hubo una figura extraña al borde del camino ni una advertencia dicha en voz baja. Lo de él fue algo que no se puede nombrar tan fácilmente. Algo que se sintió, que se respiró y que se quedó pegado en su mente como la humedad en las paredes de una casa abandonada. Raúl era un conductor experimentado, de esos que conocen cada curva de las rutas de montaña, cada bache, cada recta donde el viento golpea el parabrisas con fuerza. Había pasado media vida manejando camiones entre Veracruz y San Luis. Nunca creyó en fantasmas ni en historias del camino. Decía que la gente inventa cosas cuando tiene miedo o cuando necesita una excusa para no volver a pasar por donde perdió algo. Hasta aquella noche. Era casi medianoche cuando salió del último punto de descarga. El cielo estaba limpio, sin luna, y el aire pesaba más de lo normal. Encendió un cigarro, puso el motor en marcha y dejó atrás las luces del pueblo. Solo el zumbido del motor y el rumor de los grillos acompañaban el inicio del viaje. Durante las primeras horas todo fue normal. Avanzó por el tramo recto, subió las primeras pendientes y cuando el reloj marcó las 2:40 am, comenzó el descenso hacia el kilómetro 89, una zona conocida por su neblina espesa. Ahí el aire se vuelve tan denso que los faros apenas iluminan unos metros. Y ese fue el punto donde algo cambió. Primero fue el ruido, un golpeteo suave, irregular, como si algo rozara el chasis del camión. Raúl pensó que era una rama o una piedra suelta, así que bajó la velocidad. Pero el sonido no desapareció. Al contrario, se acercó. Podía escucharlo justo debajo de la cabina, como si algo o alguien caminara pegado al metal. Se detuvo en seco. Apagó el motor. El silencio fue tan profundo que podía escuchar el eco de su propia respiración. Sacó la linterna y bajó con cuidado. El aire olía a humedad y a tierra recién movida. Miró debajo del camión. Nada. Ni un animal, ni una piedra, ni siquiera marcas en el pavimento. Entonces lo sintió. No un toque, sino una presencia. Una presión fría en la espalda, como si alguien estuviera de pie justo detrás de él. Raúl giró de golpe apuntando con la linterna, pero solo había niebla. Una niebla tan espesa que parecía absorber la luz. Subió de nuevo al camión y cerró las puertas. El corazón le golpeaba el pecho. Encendió el motor, pero el tablero no prendió. Los indicadores se apagaron uno por uno hasta que el interior quedó completamente oscuro. En ese silencio algo respiró dentro de la cabina. No fuerte ni cerca, sino justo detrás del asiento. Un resuello lento, húmedo, que se mezclaba con el sonido del viento. Raúl volteó despacio y el espejo retrovisor tembló. Una forma oscura, apenas visible, se reflejaba detrás de su hombro. No tenía rostro, solo una silueta que parecía hecha de sombra. Y aún así podía sentir sus ojos. Raúl gritó, giró el cuerpo, pero el asiento estaba vacío. Volvió a mirar el espejo y la figura ya estaba más cerca, apenas unos centímetros detrás. El aire dentro del camión se volvió helado. El parabrisas comenzó a empañarse desde adentro, dejando marcas, como si unos dedos invisibles se deslizaran sobre el vidrio. 5 líneas, lentas, perfectamente trazadas. Raúl encendió el motor por pura desesperación. El camión respondió con un rugido grave. Pisó el acelerador y se lanzó carretera abajo, sin mirar los letreros, sin importar el riesgo. Solo quería salir de ahí, pero la figura seguía. Podía verla en el espejo. La sombra que se movía entre los asientos, siempre un poco detrás, siempre fuera de foco. Y lo más terrible era que no hacía ruido. Solo estaba ahí, respirando, esperando. Cuando por fin llegó al puesto de control, el guardia de turno lo vio bajar pálido, con los ojos vidriosos. Raúl no podía hablar. Tardó varios minutos en recuperar el aire. Cuando lo hizo, lo único que alcanzó a decir fue: no venía solo. El guardia pensó que deliraba, pero al revisar la cabina encontraron algo imposible de explicar. El vidrio empañado, con las mismas 5 marcas trazadas desde adentro, y un olor penetrante, húmedo, como a tierra removida. Raúl no volvió a conducir de noche. Dijo que desde aquel día, cada vez que intentaba dormir, escuchaba el mismo resuello detrás de él, y que en los espejos del baño, cuando el vapor del agua empañaba el cristal, las 5 líneas volvían a aparecer, una por una. Algunos dicen que lo que Raúl vio no era un espíritu, sino una sombra del propio camino, una energía que se alimenta del cansancio, de la soledad y del miedo que se acumula en los kilómetros vacíos. Otros creen que esa presencia era lo que quedó atrapado entre los accidentes, entre las muertes sin nombre que nunca se reportaron. Lo cierto es que, después de aquella noche, varios conductores reportaron lo mismo. Ruidos debajo de la cabina, espejos empañados con marcas y esa sensación insoportable de que alguien respira dentro, aunque las puertas estén cerradas, y así
El tramo del kilómetro 89 fue ganando otro nombre entre los choferes, el tramo de los pasajeros invisibles, porque quienes pasan por ahí aseguran que a veces sienten el asiento del copiloto hundirse, como si alguien se sentara sin pedir permiso. A veces los caminos guardan más de lo que podemos imaginar. No son solo carreteras, son cicatrices. Cada accidente, cada miedo, cada vida que se apaga deja una marca que no desaparece. Y con el tiempo, esas marcas se mezclan con el asfalto, con la niebla, con la memoria de quienes pasan. Algunos piensan que esas presencias son almas en pena. Otros que son fragmentos de energía que repiten su último instante una y otra vez. Pero hay una tercera posibilidad, la más inquietante de todas, que no se trate de los muertos, sino de nosotros mismos, desdoblados en ese punto exacto donde el miedo más profundo nos hace dejar una parte atrás. Quizás por eso, cuando un conductor siente que algo lo acompaña en la oscuridad, no está siendo perseguido. Está reencontrándose con el miedo que dejó en la última curva, en la última noche sin luna. El tramo del kilómetro 89 sigue ahí, silencioso, envuelto en niebla, esperando al siguiente que se atreva a pasar. Y cada que alguien cuenta una historia sobre ese lugar, las luces del tablero tiemblan un poco, como si el camión recordara. La historia que me compartió don Ernesto cierra este episodio y quizás sea una de las más perturbadoras que he escuchado en los últimos años. Porque no solo habla de miedo, sino de reglas, de esas advertencias que parecen supersticiones, pero que nadie se atreve a desafiar después de oír lo que él vivió. Don Ernesto fue guardavías, hace muchos años en el mismo tramo de ferrocarril que cruza la carretera donde, según dicen, aún se escucha el tren abandonado. Trabajó allí desde joven, cuando el tren todavía pasaba 2 veces al día, uno de carga, al amanecer, y otro de pasajeros, al caer la tarde. Conocía cada durmiente, cada sonido del metal, cada eco que se formaba cuando el viento soplaba entre los vagones. Con el tiempo el servicio se detuvo. La empresa quebró, las vías se oxidaron y los pueblos cercanos quedaron como fantasmas. Pero don Ernesto se negó a irse. Vivía en una pequeña casita de madera, justo junto al paso a nivel. Decía que era su casa, su trabajo y su recuerdo. Hasta que una noche el tren volvió a pasar. Pero antes de eso, había una regla. Una que el viejo había aprendido de su propio padre, también guardavías, y que nunca había olvidado. Decía así: de 3 a 4 de la mañana, si escuchas el silbato del tren, no abras la puerta. No salgas, no respondas, no mires por la ventana. Porque a esa hora no pasa el tren. Lo que pasa es otra cosa. Eran palabras dichas casi en tono de broma, una superstición antigua, heredada de trabajadores que pasaron su vida entera escuchando rieles cantar. Pero don Ernesto, aunque escéptico, siempre la respetó. Hasta aquella madrugada de 1998, esa noche, el cielo estaba encapotado. El viento golpeaba los cristales y la lluvia comenzaba a caer en gotas gruesas, espaciadas. El reloj de pared marcaba las 3:07 am cuando el sonido rompió el silencio. El silbato del tren. Primero un lamento largo, agudo, como si viniera desde muy lejos. Después, el temblor leve del suelo, el tintineo del vidrio y el chirrido de las viejas vías. Don Ernesto se incorporó de golpe. Por reflejo buscó su linterna, su gorra, el abrigo que colgaba detrás de la puerta. Durante un instante olvidó la advertencia. Solo pensó: el tren volvió, después de tantos años, pero algo lo detuvo. El reloj. Las 3:09, el corazón le golpeó en el pecho. Recordó las palabras de su padre, el tono seco con que las decía, y entonces decidió no abrir. Solo se acercó a la ventana, despacio, apartando apenas la cortina. Afuera no se veía nada, solo la oscuridad cortada por la lluvia. Y sin embargo, el suelo temblaba. Las copas de los árboles vibraban al paso de algo que no podía verse. Y por unos segundos el aire se llenó de un resplandor amarillento como el de los viejos faros de vapor. Era el tren. Un tren sin ruedas visibles, sin sonido metálico, que flotaba apenas sobre los rieles oxidados. Pasaba lento, iluminando el camino con ventanillas encendidas. Y dentro figuras inmóviles, eran personas, o al menos parecían serlo. Vestían ropa de otra época, abrigos largos, sombreros, vestidos oscuros. Nadie se movía, solo miraban al frente, como si el tiempo no pasara para ellos. Don Ernesto se quedó paralizado mirando desde su ventana. Y fue entonces cuando algo desde el interior del tren giró el rostro hacia él. Una figura femenina, pálida, con ojos hundidos, que levantó la mano despacio y le señaló directamente. El viejo retrocedió tropezando con la mesa. El vaso cayó al suelo y se rompió en 1000 pedazos. El tren siguió su curso, alejándose, hasta que la luz se apagó por completo. Solo quedó el eco del viento, la lluvia y su respiración entrecortada.
Intentó convencerse de que había sido un sueño, pero al amanecer, cuando salió, vio algo que lo heló. Sobre la puerta de su casa, grabadas en el polvo y la humedad, estaban las marcas de una mano. Una mano pequeña, como de mujer, con los dedos alargados, trazadas con el mismo lodo del camino. Esa mañana, el reloj de pared se había detenido exactamente a las 3:15 a.m. Durante días, don Ernesto no habló del tema, pero el silbato volvió a escucharse, cada madrugada a la misma hora, y aunque nunca volvió a mirar por la ventana, decía que sentía una presencia afuera, como si alguien tocara la puerta con suavidad 3 veces y luego se alejara. 3 golpes. Siempre los mismos. Una semana después encontraron a don Ernesto dormido sobre su silla. Tenía los ojos abiertos, el rostro tranquilo, y en su mano, apretado con fuerza, el viejo silbato de guardavías. Nadie sabe cómo llegó ahí, porque había desaparecido años atrás. Cuando desmantelaron la estación, dicen los vecinos que desde entonces, cuando el reloj marca las 3 y alguien pasa por el cruce de esa vieja vía, se escucha el silbido del tren a lo lejos. Y si te detienes a mirar, a veces entre la lluvia o la neblina, puedes ver una luz amarillenta moverse lentamente por los rieles, solo que no deja sonido de ruedas, ni sombra, ni rastro alguno. Los más viejos recomiendan lo mismo. Si escuchas el silbato entre 3 y 4, no abras, no mires, no respondas, porque lo que pasa por ahí ya no pertenece a este tiempo. Y si respondes, puede que te lleve con él. Y así, comunidad, entre motores apagados, espejos empañados y trenes que ya no existen, terminamos este recorrido nocturno. Dicen que las carreteras están llenas de historias, pero pocas tienen el eco de lo que ocurre donde la vida y el tiempo se cruzan. Hay lugares donde el reloj se detiene, donde la realidad se dobla solo por un instante, y ese instante basta para que algo o alguien vuelva a pasar. Quizás no lo veas, quizás solo lo sientas. El temblor bajo tus pies, el reflejo en el espejo, el silbido que corta la madrugada, y aunque la posibilidad sea pequeña, si alguna vez viajas de noche y llegas a un cruce sin barreras, sin luces, sin señales, y escuchas a lo lejos el sonido de un tren que ya no debería existir, quédate quieto, apaga las luces, espera, porque puede que no sea un tren. Puede que sea la sombra del tiempo mismo buscando a quien aún recuerde su paso. ¿Ustedes qué creen? ¿Son solo historias para no sentirnos solos en el camino? ¿O realmente hay algo allá afuera moviéndose entre las horas muertas cuando nadie debería estar despierto? Sea como sea esta noche, antes de cerrar los ojos, recuerden, lo que tememos a veces nos encuentra.